¿Alguna vez has experimentado esa sensación de agotamiento profundo, cuando todo lo que deseas es volver a casa, tirarte en la cama y olvidar el mundo? Así me sentía aquella noche lluviosa. El reloj ya marcaba más de las 23 horas, y yo estaba exhausto. Cuando finalmente llegué a la estación de tren abandonada de Canfranc, la escena era desoladora. El tren estaba allí, parado, casi como si me estuviera esperando. La lluvia caía sin cesar, convirtiendo la plataforma en un charco oscuro y deformado. Entré al vagón sin prestar mucha atención a los detalles, deseando solo sentarme y dejarme llevar por el vaivén del tren. Pero al cruzar las puertas, noté algo perturbador. El vagón estaba completamente vacío. No había ni un pasajero, ningún sonido más allá del leve zumbido de las luces fluorescentes y el goteo de la lluvia. Pensé que era normal, dado que era el último tren de la noche, pero había una sensación inquietante en el aire, un silencio opresivo. Me senté cerca de la ventana, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal en patrones aleatorios. Desde el otro lado del vagón, el conductor se mantenía inmóvil en su cabina. Solo podía ver su silueta, pero había algo inquietante en él. No lograba distinguir su rostro, solo la sombra del sombrero y el uniforme oscuro que absorbían la escasa luz. Parecía estar esperando el momento exacto para que el tren partiera. Cuando la puerta se cerró con un estruendo metálico, el tren comenzó a moverse. El sonido de los rieles reverberaba en el silencio casi opresivo. La inquietud que sentía al subir aumentaba cada vez más. Algo estaba profundamente mal, pero no lograba identificar qué era. A cada estación que pasábamos, miraba por la ventana, esperando ver algo familiar, pero las señales estaban borrosas, como si hubieran sido manchadas por tinta que se difuminaba. La sensación de que algo andaba terriblemente mal se transformaba en un peso abrumador en el pecho. Me incliné hacia adelante, intentando identificar los alrededores. Las calles y edificios que conocía habían desaparecido. Lo que veía era un paisaje distorsionado, un escenario de pesadilla donde los árboles se retorcían y las sombras adoptaban formas grotescas e indefinidas. El tren seguía avanzando por ese mundo alterado. Miré de nuevo al conductor. Permanecía en la misma posición, imperturbable, pero había algo profundamente perturbador en su presencia. Sus ojos, si es que había ojos, eran agujeros negros, vacíos, y su piel parecía estirada y desfigurada, como una máscara envejecida. El aire en el vagón estaba denso, casi pulsante, con una energía siniestra que me mantenía pegado al asiento. Sentía un pánico creciente, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera físicamente atrapado, incapaz de moverse. El silencio en el vagón era insoportable. Cada pequeño ruido se volvía un estruendo ensordecedor, y la sensación de ser observado se intensificaba. Las sombras en los asientos comenzaron a moverse de forma errática. De reojo veía contornos de figuras humanas, pero al intentar enfocarlas se desvanecían como humo en el aire. La sensación de presencia era aplastante, un peso que me obligaba a mirar constantemente a mi alrededor, temiendo encontrar lo que sabía que estaba ahí. Con un esfuerzo desesperado, me levanté. Mis piernas temblaban y el aire parecía aún más espeso, casi imposible de respirar. Decidí que necesitaba ir a la cabina del conductor, descubrir qué estaba ocurriendo. Cada paso por el pasillo era un esfuerzo titánico. El sonido de mis botas resonaba en el vacío, y las sombras en los asientos parecían moverse con más intensidad, como si estuvieran observando cada uno de mis movimientos. Cuando finalmente llegué a la cabina, un frío intenso me envolvió, un frío que parecía penetrar hasta los huesos. Llamé al conductor, pero mi voz sonó débil, casi un susurro. No respondió. Puse la mano en la puerta de la cabina, sintiendo la superficie metálica helada. Con una fuerza que no sabía que tenía, empujé la puerta. Dentro de la cabina, el conductor estaba de pie, pero al verlo, deseé no haberlo hecho. Sus ojos eran agujeros negros, vacíos, y su piel parecía estirada y desfigurada, como una máscara mal colocada. Una sonrisa grotesca y distorsionada estaba grabada en su rostro, una sonrisa que no prometía nada más que desesperación y desolación. En ese momento comprendí la terrible verdad. El tren no iba a un destino normal. Me llevaba a un lugar más allá de la comprensión humana, donde el tiempo y la realidad se torcían en formas enfermas. El conductor no era humano, era algo mucho más siniestro, una entidad que habitaba los rincones más oscuros de la realidad. El conductor dio un paso hacia mí y me congelé.
La sonrisa grotesca se ampliaba mientras se acercaba lentamente, y el aire a mi alrededor se volvía más frío, drenando toda esperanza y calor. Mi cuerpo estaba paralizado, incapaz de moverse. Era como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar, condenado a enfrentar a ese ser, esa entidad que usaba una forma humana para ocultar su verdadera naturaleza. Cuando se detuvo frente a mí, el hedor pútrido de algo que debería haber muerto hace mucho tiempo invadió mis fosas nasales. Inclinó la cabeza y, con una voz rasposa y casi inhumana, susurró: «Este no es tu viaje de regreso. Ahora perteneces a este lugar». De repente el tren se detuvo con un estruendo. No una parada normal, sino una colisión con algo invisible y colosal. Miré por la ventana y lo que vi hizo que mi cordura tambaleara. La estación donde el tren había parado no era una estación común. Era un lugar de piedra negra, cubierta de musgo y humedad, envuelta en una niebla densa y opresiva. No había luz más allá de una luna pálida y enferma en el cielo, y la oscuridad parecía expandirse, tragándose todo a su alrededor. El conductor se apartó, señalando la puerta del vagón. La sonrisa nunca abandonó su rostro, y su mirada vacía parecía condenarme. Con el corazón desbocado y una sensación de terror absoluto, sabía que no tenía opción. El tren, ese viaje, no era solo físico. Era una travesía hacia un lugar que nadie debería conocer. Un lugar donde la realidad estaba distorsionada y el tiempo no tenía significado. Cuando bajé, la tierra fría bajo mis pies parecía absorber todo el calor y vida que aún me quedaba. El tren partió de nuevo, desapareciendo en la oscuridad profunda e impenetrable. Estaba solo, rodeado de sombras que se movían y figuras indistintas que se acercaban lentamente. Esperaban por mí en la oscuridad de ese lugar sin nombre. Supe entonces que nunca volvería a casa. Estaba atrapado en un mundo de pesadillas, un mundo de sombras y silencio eterno, donde el terror y la desolación eran las únicas certezas. Era una madrugada típica, de esas en las que el silencio lo invade todo, convirtiendo hasta el más leve susurro del viento en un ruido ensordecedor. Estaba despierto, una vez más. El sueño se había convertido en un viejo conocido que prefería evitarme, especialmente en las últimas semanas. Me senté en el sillón junto a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad exterior. Las farolas proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre las calles desiertas, creando un escenario donde lo real y lo imaginario se entrelazaban. Entonces, algo captó mi atención. En el edificio de enfrente, la ventana del tercer piso estaba entreabierta, dejando escapar una luz tenue. No era habitual que alguien estuviera despierto a esas horas. Intrigado y con el nerviosismo creciente, mis ojos se fijaron allí, intentando discernir qué estaba ocurriendo. Y lo vi. Al principio, era solo una silueta, un bulto oscuro moviéndose con una fluidez inquietante. Pero a medida que se acercaba a la luz, los detalles comenzaron a emerger. El brillo del metal reflejado en el cuchillo que sostenía, el sudor deslizándose por su frente y esos ojos fríos y calculadores, sin rastro de vacilación. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero no podía apartar la vista. Todo ocurrió muy rápido. Un cuerpo se retorcía en el suelo, luchando por respirar, mientras el hombre hundía la hoja repetidamente en él. Cada movimiento era brutal, preciso, y aún así había una extraña calma en la manera en que ejecutaba el acto. No era la primera vez que hacía algo así, eso estaba claro. Me quedé paralizado. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi voz, mi maldita voz, esa que perdí en el accidente, me traicionó una vez más. No pude emitir ningún sonido. La desesperación se apoderó de mí, mis manos temblaban mientras trataba de alejarme de la ventana. Pero en el fondo sabía que era demasiado tarde. Él me vio. Los ojos del asesino se encontraron con los míos, y en ese breve instante el mundo pareció detenerse. Era como si estuviera analizándome, calculando, decidiendo qué hacer a continuación. Una sonrisa se formó en sus labios. Una sonrisa que me heló hasta los huesos. Era una advertencia, una promesa silenciosa. Sabía que a partir de ese momento, mi vida cambiaría para siempre. El miedo que sentí en ese instante era diferente a cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, incapaz de gritar, de pedir ayuda, sabiendo que el monstruo que acababa de presenciar nunca me dejaría en paz. Y así, con el corazón desbocado y el terror corroyendo cada fibra de mi ser, me aparté de la ventana, rezando para que todo aquello fuera una pesadilla de la que podría despertar.
Pero, en el fondo, sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. En los días siguientes, la tensión en mi pecho no disminuía. Al contrario, parecía echar raíces cada vez más profundas, como una sombra que se negaba a desaparecer. Todo a mi alrededor empezó a cambiar. Formas sutiles, pero imposibles de ignorar. Vivía al borde del precipicio, esperando el momento en que finalmente me empujaría al abismo. La primera señal llegó a la mañana siguiente. Había dejado la llave de casa en su lugar habitual, una pequeña mesa junto a la puerta. Pero, al ir a cogerla, noté algo extraño. La llave ya no estaba allí. Mi corazón dio un vuelco, pero antes de que el pánico se apoderara completamente de mí, la encontré caída en el suelo, pocos centímetros de donde debería estar. Quizá fue el viento, pensé, intentando convencerme de que estaba exagerando. Pero al mirar por la ventana, vi que no había ni una brizna de aire esa mañana. Esos pequeños detalles empezaron a acumularse. Objetos que estaba seguro de haber dejado en un lugar aparecían en otro. Mi móvil, siempre cargado antes de dormir, amanecía descargado, a pesar de haberlo enchufado. Y luego llegaron las sombras. Las veía por el rabillo del ojo, formas oscuras, moviéndose rápidamente cuando giraba la cabeza, solo para desaparecer al momento siguiente. Era como si estuviera allí, observándome, jugando con mi cordura. Intenté ignorarlo, decirme a mí mismo que era el estrés, la falta de sueño, pero cada vez que salía de casa, la sensación de ser seguido aumentaba. Siempre había una figura en la periferia, alguien que parecía estar a 2 pasos de distancia. Cambiaba de dirección, aceleraba el paso, pero la presencia persistía, una sombra pegada a mis talones. Necesitaba hacer algo. Incapaz de hablar, empecé a escribir. Cartas, mensajes, incluso dibujos detallados de lo que había visto aquella noche. Cada palabra, cada boceto, era un grito mudo de desesperación. Pero cuando llevé mis pruebas a la policía, me miraron con desconfianza, con los ojos cargados de escepticismo. Parecía que no podían creer que alguien como yo, mudo y solitario, pudiera ser un testigo fiable. Una noche, al regresar a casa, encontré la puerta de mi apartamento entreabierta. El miedo me dominó, cada músculo de mi cuerpo temblando mientras avanzaba despacio. Dentro, todo parecía en orden, pero sentía que él había estado allí. No estaba a salvo, ni siquiera en mi propia casa. Esa noche cerré todas las puertas y ventanas, pero no conseguí pegar ojo. Me estaba aislando. Los amigos que antes me visitaban regularmente empezaron a alejarse, preocupados por mi creciente paranoia. Hablaban conmigo, intentando tranquilizarme, pero veía la duda en sus ojos. Creían que estaba perdiendo la cabeza, que mi trauma me estaba consumiendo. Quizá tuvieran razón. Quizá estaba perdiendo el control de la realidad. Pero el miedo, ese miedo paralizante, me decía lo contrario. Cada ruido en mi apartamento, cada paso afuera, me hacía saltar. Ya no sabía en quién confiar, ni siquiera en mí mismo. Pero una cosa era segura. Él se estaba acercando, y yo estaba completamente solo. Sabía que necesitaba ayuda, pero cada intento me sumía en una mayor frustración. Las pocas veces que fui a la comisaría, me recibían con miradas cansadas y de desdén. Leían los mensajes que escribía con mano temblorosa, pero sus expresiones eran de escepticismo, como si estuvieran tratando con un loco que solo necesitaba descansar. La falta de pruebas concretas hacía que me descartaran. Otro número más en una lista de quejas que nunca se investigarían. El aislamiento se intensificó. Las llamadas de mis amigos se volvieron cada vez más escasas, hasta cesar por completo. Y yo, atrapado en un ciclo de terror y soledad, comencé a cuestionar mi propia cordura. Quizá realmente estaba enloqueciendo. Tal vez todo aquello no era más que un producto de mi mente, que ya no podía soportar la realidad. Pero, por más que intentaba convencerme de que todo era una ilusión, las señales de su presencia eran innegables. Una noche, al regresar del supermercado, noté que la puerta de entrada de mi edificio estaba entreabierta. Algo no andaba bien. El pasillo estaba vacío, pero una sensación de peligro inminente me golpeó con fuerza. Cada paso que daba hacia mi apartamento se sentía más pesado, como si el aire a mi alrededor se estuviera volviendo denso, casi asfixiante. Cuando finalmente llegué a la puerta, mi corazón se aceleró. El pomo estaba sucio, como si alguien lo hubiera agarrado con manos cubiertas de tierra o algo peor. La cerradura, que siempre revisaba obsesivamente, parecía haber sido forzada. Entré con cuidado, cada músculo de mi cuerpo tenso, esperando lo peor. El apartamento estaba oscuro, las cortinas cerradas. Un silencio opresivo llenaba el aire.
Sentí su presencia antes de verlo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y entonces lo oí. La respiración lenta y pesada de alguien que no debería estar allí. Mi sangre se heló. Estaba en el pasillo, parado cerca del dormitorio. Su figura era una sombra oscura, casi indistinta en la penumbra, pero yo sabía que era él. No tenía dudas. Instintivamente retrocedí, intentando encontrar una salida, pero se movió rápido, cerrando la distancia entre nosotros. El pánico me invadió. No podía gritar, no podía pedir ayuda. Estaba atrapado en mi propio silencio, mientras él avanzaba, la amenaza palpable en cada uno de sus movimientos. En ese momento, comprendí que no solo me estaba siguiendo, se estaba divirtiendo, jugando con mi miedo, manipulando mi percepción de la realidad. Cada día que pasaba, se acercaba más, se infiltraba más profundamente en mi vida. Y ahora estaba allí, dentro de mi casa, en mi espacio más seguro. No había a dónde correr, ni a quién pedir ayuda. Me había aislado de todo y de todos, y ahora estaba listo para atraparme. Podía verlo en sus ojos fríos y calculadores, el placer de ver el terror grabado en mi rostro. Estaba acorralado. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera. ¿Pero hacia dónde? La salida estaba bloqueada por esa figura amenazante, que se movía lentamente, casi saboreando el miedo que me devoraba. Necesitaba pensar rápido, pero el pánico desordenaba mi mente, enredando mis pensamientos. Se acercaba más y sabía que debía actuar. Mis ojos recorrieron el apartamento, buscando algo que me diera una oportunidad, por pequeña que fuera. El lugar que una vez fue mi refugio ahora se había convertido en un laberinto de sombras y amenazas. Entonces mi mano encontró uno de los cuchillos en la cocina. Era una arma improvisada, pero en ese momento era todo lo que tenía. Recuerdo que me agaché, intentando deslizarme hasta la puerta del dormitorio, donde sabía que intentaría acorralarme. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el cuchillo. Estaba tan cerca que podía oír su respiración, pesada y controlada, como la de un depredador a punto de atacar. Con el corazón latiendo descontroladamente, conseguí deslizarme dentro del dormitorio y cerré la puerta, bloqueándola rápidamente. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que la derribara, pero necesitaba cada segundo para pensar en una forma de escapar. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me diera ventaja. Mis ojos se posaron en un espejo grande, inclinado contra la pared. Surgió una idea desesperada. Arrastré el espejo frente a la puerta, colocándolo de manera que, cuando la derribara, se enfrentaría a su propia imagen. No era mucho, pero tal vez, solo tal vez, el impacto de verse a sí mismo por un segundo me daría la ventaja que necesitaba. Los segundos parecieron horas. Me preparaba para el impacto, intentando controlar mi respiración. Entonces, el sonido que temía empezó a forzar la puerta. La madera crujía y gemía, y el espejo temblaba con el peso de los golpes. Me aparté, manteniendo el cuchillo al frente, listo para luchar por mi vida. Y entonces, la puerta explotó en una lluvia de astillas y él entró. Pero por una fracción de segundo se detuvo, sus ojos encontrándose con su propia imagen reflejada en el espejo. Fue solo un segundo de vacilación, pero fue lo que necesitaba. Con todas mis fuerzas avancé, aprovechando el elemento sorpresa a mi favor. El cuchillo cortó el aire entre nosotros y sentí el impacto al golpear algo sólido. Gritó, un sonido gutural y furioso que resonó en las paredes. Pero la lucha estaba lejos de acabar. El shock inicial se disipó, y ahora estábamos en un combate feroz, cada uno luchando con todo lo que tenía. Sabía que estaba en desventaja. Él era más fuerte, más rápido, pero estaba luchando por mi vida, y eso me dio una determinación feroz. El dormitorio se convirtió en un campo de batalla caótico, donde cada movimiento era un intento desesperado por sobrevivir. Conseguí herirlo, pero él también me alcanzó, y el dolor me recorrió. Sentí la sangre fluir de un corte profundo en mi brazo, pero no podía permitirme parar. Entonces, en un momento de pura suerte, logré empujarlo contra el espejo, que se rompió bajo su peso. Cayó al suelo, aturdido, y sabía que esa era mi única oportunidad. Con las fuerzas que me quedaban, me lancé hacia la puerta, dejándolo atrás, aún atrapado entre los fragmentos de vidrio. Corrí por el pasillo, el sonido de mis pasos mezclado con el latido ensordecedor de mi corazón. Sabía que se levantaría pronto, pero no miré atrás. Lo único que importaba era salir de allí, escapar de esa casa que se había convertido en una trampa mortal. Llegué a la puerta principal y la abrí con una fuerza desesperada, lanzándome afuera en la fría noche.
No paré hasta estar bien lejos, corriendo sin dirección, con el terror todavía incrustado en cada pensamiento. Sobreviví a ese enfrentamiento, pero en el fondo sabía que no estaba a salvo. Estaba herido, pero no muerto. Y aunque lo estuviera, el miedo que había sembrado en mí nunca moriría. Corrí hasta que mis piernas ardieron, hasta que el aire desgarró mis pulmones, y el mundo a mi alrededor se convirtió en una mancha de sombras y luces lejanas. No había un destino ni un plan, solo la necesidad primitiva de escapar, de poner la mayor distancia posible entre yo y esa figura sombría que había convertido mi vida en una pesadilla. Cuando finalmente me detuve, mis fuerzas se agotaron. Me vi en un callejón sin salida, rodeado de muros altos y grafitis desvaídos. El silencio era tan absoluto que parecía casi irreal. Por un momento, me permití creer que había escapado, que había dejado atrás el horror. Pero incluso allí, en medio de la noche, algo estaba mal. No era el frío lo que me hacía temblar, ni el cansancio. Era la certeza incómoda de que, aunque lejos de ese apartamento, todavía estaba atrapado. Cada ruido, cada suspiro del viento, traía de vuelta la sensación de que él estaba cerca, que nunca me había dejado realmente. Me senté en el suelo, con las rodillas dobladas contra el pecho, intentando encontrar algún alivio, alguna forma de calmar mi mente. Pero los recuerdos de esa noche me perseguían. Los ojos fríos del asesino aún grabados en mi mente. Empecé a preguntarme si realmente me había seguido, si el miedo me había transformado en una víctima de mi propia mente. La batalla que había librado no era solo contra él, sino contra la fina línea entre la realidad y la locura. ¿Lo había imaginado todo? Quizá, en el momento en que lo ataqué, estaba luchando contra algo más profundo, algo que ya llevaba dentro de mí desde hacía mucho tiempo. Pero no era solo eso. Las marcas en mi cuerpo, los dolores agudos en los cortes y moretones eran reales. Y eso significaba que él también lo era. Pero lo que era más aterrador que el monstruo de carne y hueso era la duda que había plantado en mi mente. Nunca volvería a ser el mismo. Finalmente me levanté, sabiendo que no podía quedarme allí para siempre. Necesitaba ir a algún lugar seguro, donde pudiera pensar, donde pudiera encontrar algo de paz. Pero la paz parecía una promesa lejana, casi imposible. Empecé a caminar sin rumbo, solo movido por la necesidad de mantenerme en movimiento. Durante días, semanas quizá, vagué sin destino. Cada rostro que cruzaba en las calles, cada persona que pasaba a mi lado podía ser él. La paranoia me consumía, y sabía que no podría vivir así por mucho tiempo. Mi mente se estaba desmoronando y estaba luchando por mantenerla entera. Entonces una noche, mientras caminaba por una calle desierta, oí pasos detrás de mí. Mi cuerpo se congeló, y por un instante, la certeza de que me había encontrado de nuevo me paralizó. Pero cuando miré por encima del hombro, no vi a nadie. Solo la calle vacía, iluminada por farolas parpadeantes. Estaba solo, pero el miedo no desapareció. Estaba arraigado en mí ahora, parte de quien era. Me di cuenta en ese momento de que ya no necesitaba seguirme físicamente. Ya había ganado. Su presencia estaba incrustada en mi mente, enraizada en mi ser. Y aunque nunca volviera a aparecer, cargaría con el terror que había sembrado en mí para siempre. La verdadera victoria de él no fue matarme o capturarme, fue transformarme. Ahora yo era mi propia prisión, siempre huyendo, siempre mirando por encima del hombro, esperando el regreso de algo que quizá nunca volvería. Pero el miedo nunca me dejaría. Y así continué, un hombre destruido por lo que vio y por lo que sintió, viviendo con la certeza de que lo peor que pudo haber hecho fue dejarme vivo. Porque vivir en ese estado, atrapado entre el miedo y la paranoia, era peor que cualquier muerte. Soy el testigo silencioso de mi propia destrucción, un sobreviviente en un mundo donde el verdadero enemigo es lo que queda dentro de nosotros mismos. Y eso, me di cuenta demasiado tarde, era el verdadero terror. Me llamo Alejandro y buscaba un lugar tranquilo para escapar del bullicio cotidiano. Cuando encontré el Hotel El Espectro, enclavado en las montañas solitarias de la Sierra de Cazorla, en Jaén, parecía el refugio perfecto. La fachada del hotel, envuelta en niebla y cubierta de musgo, emitía una sensación de abandono que, de alguna manera, me resultó atractiva. La región, famosa por sus leyendas de desapariciones y fenómenos extraños, añadía un toque inquietante. Al llegar, fui recibido por un propietario taciturno, cuya mirada parecía esconder oscuros secretos.
El vestíbulo estaba sumido en una penumbra constante, con muebles antiguos cubiertos de polvo y un olor a humedad que impregnaba el aire. Un gran candelabro de cristal, con luces parpadeantes, proyectaba sombras inquietantes en las paredes, acentuando la atmósfera siniestra. Durante los primeros días intenté ignorar el creciente malestar que sentía. Sin embargo, pronto empecé a notar detalles perturbadores. Mensajes casi invisibles estaban grabados en las paredes de los pasillos. La noche nunca termina, nunca estás solo. Encontré objetos abandonados de huéspedes anteriores, como una vieja caja de música y una fotografía desvanecida de un grupo de personas con miradas vacías. La sensación de ser observado se volvía constante. Las noches en el Hotel El Espectro eran aterradoras. Susurros ininteligibles recorrían los pasillos y un frío helado emanaba de las paredes. A veces el sonido de pasos pesados resonaba en el vestíbulo, pero siempre que investigaba no hallaba a nadie. El bosque circundante, con sus árboles altos y retorcidos, parecía acercarse como si estuviera vivo y acechando. El verdadero terror se desató cuando los fenómenos sobrenaturales se hicieron evidentes. Una noche particularmente inquietante, escuché un estruendo proveniente de una habitación contigua. El ruido de muebles arrastrándose y gritos apagados que me hicieron saltar de la cama. La luz de mi habitación parpadeaba erráticamente, y el frío parecía penetrar hasta los huesos. Cada intento de buscar una explicación lógica solo intensificaba el miedo. Descubrí un libro de registros oculto en la oficina del hotel, donde estaban listados los nombres de huéspedes desaparecidos. Cada nombre iba acompañado de descripciones perturbadoras sobre cómo el hotel los había consumido, formas horribles e inexplicables. El libro parecía vibrar con una energía siniestra, revelando que el Hotel El Espectro era una entidad maligna que se alimentaba de quienes osaban entrar. La noche del clímax fue un auténtico tormento. El hotel se transformó en un laberinto viviente. Los pasillos se estiraban y retorcían, las puertas se movían para bloquear cualquier intento de fuga y las paredes parecían respirar con un ritmo amenazador. La atmósfera se convertía en un campo de batalla entre la desorientación y el pánico. El terror absoluto llegó cuando comprendí que la entidad estaba tratando de devorarme, absorbiendo cada grito y cada intento de escapar. La lucha por sobrevivir fue desesperada. El hotel parecía luchar contra mí, sus estructuras contorsionándose para atraparme. Cada intento de escapar se frustraba con cambios constantes en el entorno. La última esperanza fue una cuchilla afilada que encontré en la cocina. El enfrentamiento con la entidad fue brutal, con el hotel tratando de engullirme en sus garras invisibles. Cada golpe de la cuchilla parecía ser absorbido por la presencia opresiva que dominaba el lugar. Finalmente logré escapar del hotel. Corrí por el bosque, sintiendo la libertad, pero el terror no desapareció. La presencia maligna parecía seguirme, observándome y esperando. Ahora, el Hotel El Espectro permanece en mi mente como una marca imborrable. Las sombras, los susurros y los movimientos en el bosque son un constante recordatorio de lo que viví. La verdadera prisión no es el hotel, sino el terror psicológico que dejó en mi mente. El miedo es un visitante constante, y el hotel nunca deja de atormentarme, incluso estando lejos.